Que Dios les bendiga. Hoy compartiremos con ustedes de parte del servicio de capellanía una parte de la escritura donde nos enseñará a poder mantener la esperanza en esta semana y que todo cuanto hagamos pues sea siempre buscando la voluntad del Señor. Hoy en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, encontraremos entonces que la escritura nos dice: una de las mujeres de la comunidad de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía al Señor, pero el acreedor ha venido a tomar a mis hijos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Respondió ella: Tu sierva no tiene más que un poco de aceite. Entonces Eliseo le respondió: Anda y pide fuera vasijas vacías a tus vecinas, vasijas que estén vacías, que no queden y que no se queden corto. Entra luego y entra también a tus hijos, y cuando estén adentro cierren la puerta, y empieza a verter el aceite sobre las vasijas vacías y las pones aparte a medida que se vayan llenando. Se fue ella de su lado y corrió hacia la puerta tras de sí y tras de sus hijos, cerrándola. Estos acercaban las vasijas y ella vertía el aceite. Cuando las vasijas se llenaron, dijo ella a su hijo: Tráeme otra vasija. Él dijo: Ya no hay más. Y entonces el aceite se detuvo. El primer punto que podemos encontrar en este texto es, primero, que Dios siempre responde en nuestra oración. La oración que tú le has hecho a Dios, tal vez no rebuscando las mejores palabras, tal vez incluso no diciéndole al Señor las hermosas palabras que uno quisiera decirle, pero que a veces es el momento en el que el corazón siente esa inquietud y esa necesidad de hablarle a Dios simplemente con lo que estamos sucediendo, lo que estamos pasando. El punto es de que Dios siempre responde a nuestra oración. Ahora, ¿cuándo responde Dios? Sería la pregunta, porque podría ser que Dios nos responda pues en un par de horas, Dios nos responda en un día, Dios nos responda en una semana, Dios puede respondernos en un año, Dios puede tomarse un tiempo prudente y que Él en su sabiduría sabe en qué momento responder. Entonces Dios responde tu oración, Dios sí ha escuchado tu oración, pero también te pide y te pregunta, así como le preguntó Eliseo a la viuda: ¿qué tienes tú para dar? Una reflexión nos dice que Dios nos ha creado también a nosotros para que tú y yo seamos colaboradores y seamos partícipes con Él en el cumplimiento o en la realización de muchas veces lo que nosotros como cristianos le denominamos milagros. Tú puedes colaborar con el Señor. Dios puede hacerlo todo. Dios, para Él no hay nada imposible. Sin embargo, a ti y a mí nos está llamando para que seamos también colaboradores y que podamos entonces hacer que otra persona, por medio de mi acción, reciba ese milagro que está pidiendo, ese milagro que anhela su corazón. Dice en el libro de Crónicas: Pero ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para hacer ofrendas voluntarias de esta manera? Todo viene de ti y de tu misma mano proviene lo que te damos. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que tú y yo tenemos viene de Dios. Los bienes materiales, nuestra familia, los talentos, los carismas que tú tienes, vienen de Dios. Por lo tanto, no es que Dios necesite de lo nuestro para ser Dios, sino que nosotros en gratitud estamos dispuestos también a dar, sobre todo en esa actitud de fe. La viuda le dijo a Eliseo: yo solamente tengo un poco de aceite. Y hoy, viendo la situación en que vivimos a nivel mundial, podríamos decir algunos de nosotros: Señor, yo solamente tengo un poco de fe. Creo, pero a veces me inundan más las dudas. Señor, yo solamente tengo un poco de esperanza, porque la situación se ve cada vez más oscura. Tengo desaliento, tengo desánimo. O Señor, tal vez tengo un poquito de querer, ese impulso de querer hacer las cosas. No importa cuánto tengas, siempre y cuando tú seas capaz de dárselo a Jesús,
en abandono, en que con la humildad que tú y yo tenemos en nuestro corazón, seamos capaces de darle eso último que tenemos a Dios. Porque Dios con eso entonces quiere hacer el milagro en tu vida. Otro punto importante que podemos reflexionar de este texto es que Dios obra en la intimidad. Y dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo: tú en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y es increíble cómo el día de hoy podríamos decir, bueno, es fácil orarle a Dios, es fácil hacerle una oración, sí. Pero realmente, ¿cuánto tiempo o de qué forma entonces haces tu oración consciente en la intimidad con Él? Y lo que me parece muy interesante acá es de que Dios dice al final: porque tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ese recompensar entonces significa que por lo que tú hagas, el Señor te va a dar algo. Por ese sacrificio que tú haces, el Señor te va entonces a mostrar un beneficio, una bendición especial. ¿Te recuerdas? Hemos visto en las películas del oeste, cuando se ponen a unos carteles donde dice se busca, y entonces dice recompensa y aparece una cifra monetaria. Y podríamos verlo de esa forma. En la manera espiritual, Dios te pide que des algo porque Dios también te quiere recompensar al final. Ese momento de intimidad entonces no es solamente porque Dios sea egoísta, sino porque Dios quiere entonces recompensar ese momento que tú tienes íntimo con Él. Pero ¿estamos dispuestos a tener esa intimidad con Él? ¿Estamos dispuestos a sacrificar un tiempo para Él? ¿Qué implicaría entonces entrar en la intimidad con el Señor? ¿Qué significaría entonces para nosotros, como lo hizo la viuda, entrar a su casa con sus hijos y cerrar la puerta? Significaría entonces para nosotros el día de hoy apartarnos de todo aquello que nos separa de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en ver la red social? ¿Cuánto tiempo inviertes en ver lo que está haciendo el otro? ¿Cuánto tiempo inviertes entonces en querer saber la vida del otro? En querer juzgar al otro, en querer ver o desearle incluso el mal. Da risa, pero a veces encontramos a personas que, por ejemplo, dicen, es que estoy viendo el perfil de tal persona. No me cae bien, pero solamente quiero ver cómo le va, porque quiero ver el día que le va mal. O tal vez alguien que tuvo una relación pasada y resulta que no ha eliminado a esa persona porque quiere decir, quiero ver con quién está, quiero ver cómo le va, a ver si puede ser feliz. Dios dice entonces, apártate un momento de todo eso. ¿Qué beneficio te va a traer? ¿Qué recompensa vas a obtener? Solamente alimentar tu mente con pensamientos impuros, con pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, con pensamientos que no te van a ayudar a superar en tu vida espiritual. Dios dice entonces, apártate un momento, apártate de las redes sociales un momento y ora en lo secreto. Apártate un momento del chisme, apártate un momento de la calumnia con el otro, apártate un momento incluso de las crisis. Es importante entender esa parte. Es cierto, ahorita hay que estar actualizados, hay que estar en modos de prevención, hay que estar atentos, pero no por eso quiere decir de que caigas en ese pánico. Para todo hay un tiempo, para todo hay una medida, los excesos también son malos. Y entonces dice Dios, aparta un tiempo para mí. Si lo apartas, entonces te voy a recompensar, te daré aquello que tú necesitas, aquello que tú deseas. Y entonces el Señor dirá acá, ¿de qué sirve tener dones si no entro en la intimidad con el Señor? ¿De qué sirve que entonces tengas tantas cosas si no entras en la intimidad, eso que realmente anhela tu corazón? Y el último punto para reflexionar en este día es que Dios llena todo siempre. Pero para ello entonces tienes que aprender a servir siempre. Para ello entonces tienes que aprender a donarte siempre. No solamente de dar un bien material y decir, bueno, ya di,
No solamente que le des a tu familia el gasto del mes y decir, bueno, yo ya di, cumplí, sino que Dios te llama también a que sirvas. Si regresamos al texto del principio, leíamos entonces que la viuda entra con sus hijos y los hijos entonces le ayudan a su madre a llevar las vasijas, a mantenerlas llenas. Y dice la escritura entonces que cuando se llenó la última, entonces dejó de caer el aceite. Más adelante en el texto dice Eliseo, entonces le dice a la viuda, entonces una parte de aceite, ve y paga la deuda, y con la otra parte vivirás el resto de tus días tú y tus hijos. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Es dando como se recibe. Es dando a los demás lo que Dios te ha permitido obtener para que tú puedas también obtener esa recompensa, esa bendición del Señor. Quiero leerte un texto que encontré acá y que dice, la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Dios lo que quiere invitarte hoy es a que tú tengas esa capacidad y ese don de la caridad, a que estés dispuesto a dar, porque entonces en la medida que tú des, Dios también puede bendecir tu vida. No es que Dios trabaje con una condición, yo te doy y tú me das. Dios no trabaja así. Dios no es que te diga, bueno, si tú quieres 10, me tienes que entregar 10. Dios no trabaja así. Su misericordia es mucho más grande que nuestros pensamientos. Su amor es mucho más grande tal vez que nuestra razón. Lo que sí es cierto es que Dios a todos nosotros quiere darnos siempre su bendición. Todos los días nos da bendición. Todos los días entonces te permite a ti tener salud, te permite tener un trabajo, te permite tener una familia. Y entonces, ¿por qué no darte a ellos? En la medida que tú te des, entonces Dios va a bendecir tu vida aún más. Entonces, pero para ello, dice acá, tienes que tener el gozo, tienes que tener la paz y tienes que tener la misericordia. Hoy, en estos tiempos que estamos cruzando todavía de pandemia, el Señor nos invita a que seamos personas capaces de dar, sobre todo personas capaces de servir, el entregarnos a los demás. Y te lo repito, no se trata de dar solamente lo material, sino que se trata de que tú y yo seamos capaces de darnos a aquellos que lo necesitan, a nuestra familia, a nuestro lugar de servicio, nuestros compañeros, nuestros amigos, aquellas personas que confían en nosotros plenamente. Y ahí es donde el Señor nos dirá, muy bien, con la bendición que te he dado, puedes pagar la deuda que tú debes y vivirás el resto de tus días, tú y tu familia. Dios quiere bendecirte en esta semana. Dios quiere bendecirte para toda la vida, pero también nos llama a que no te canses de servir, a que no nos cansemos de darnos a los demás. Y si alguien te retribuye lo que tú haces, bendito sea Dios. Y si alguien ni siquiera te da las gracias por lo que tú haces, bendito sea Dios. Porque nuestro Padre, que está en lo secreto, te recompensará. Que Dios te bendiga.